tu relación con las tecnologías, las redes sociales, el móvil, ¿te afectó, te perjudicó en algún sentido? Yo creo que sí me perjudicó, pero a la vez también me ayudó a estar mejor porque yo soy muy curiosa y cada vez que llegó un momento donde sabía que algo me pasaba. Entonces yo me ponía a investigar por todos lados porque claro, yo en mi clase o en el instituto nunca me hablaron de este tipo de cosas y si me hablaron fue muy pocas veces y tampoco se les daba mucha importancia. Entonces yo en el momento en el que dije aquí me pasa algo, yo empecé a investigar y también vi que por ejemplo en redes sociales había más gente que se sentía igual que yo, solo que tampoco es tanta y si es tanta no se suele hablar tanto de ello porque cuesta mucho hablar de este tipo de cosas. Y entonces yo creo que me ayudó, pero a la vez cierta gente, por ejemplo, que dice que este tipo de cosas no son problemas o que no tienen importancia, también me hicieron sentirme un poco peor, pero fui yo la que tiré para adelante. Quizás se puedan sumar, y vamos a hablar de los momentos presentes que vivimos, se puedan sumar también las redes sociales a aumentar ese sentimiento de soledad. Y aquí probablemente alguien que nos esté escuchando dirá, pero no, las redes sociales es para conectar con el mundo. No, las redes sociales nos alejan del mundo y nos alejan de la realidad. Y por lo tanto, si se juntan determinadas circunstancias y da igual la edad que tengamos, lo que hacemos es aislarnos cada vez más. Y las redes sociales que nos pintan un mundo que no es el real, lo que hace es que nos hacen sentirnos cada vez más fuera del mundo y nos hacen sentirnos cada vez más desconectados del mundo, porque en realidad no hay un contacto y no me voy a sentir comprendido porque alguien suba una foto de su vida estupenda, que es lo que nos enseñan las redes. Al contrario, me siento quizá peor conmigo mismo porque yo no tengo esa vida, porque yo no me siento bien y que probablemente ni siquiera me sienta capaz de ir a buscar la vida que yo querría para mí. Y desde muy jóvenes hay estudios que hablan de la soledad no deseada desde los 16 años ya. Y eso hace que realmente se esté viviendo desde muy pronto ese sentimiento porque nos estamos metiendo en un aislamiento que en muchas ocasiones, sobre todo para la población joven, está potenciada por meternos en esas redes sociales que no es un mundo real realmente. Entonces menos encajo todavía, más solo me siento en ese sentimiento negativo que va aumentando pues probablemente los problemas o conflictos no resueltos que ya vienen de antes.